Buena tarde. Vamos a ver ahora qué nos depara para la tarde. En la primera clase, pues a Dios gracias, no tuvimos ningún problema. Ahora vamos a ver qué pueda pasar. No creo que vayamos a tener problema. Vamos a esperar unos minutillos y iniciamos. Ahí está ya Diego Portillo. Aquí Lica la sartén. Gracias. Ya pude, Diego. Fíjese que tenía eh, había problema con la configuración de las diapositivas. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Hola Diego, hola amigos. Hola, licenciada, buenas tardes. Hola, Lica, buenas noches, buenas tardes. Lic, buenas tardes. No se duerma, no se duerma. Perdón. Voy a estar un ratito con ustedes porque tengo una actividad con docentes hoy, por favor. Voy a estar gracias, doctor. ¿Y qué vas a compartir o cómo vas a hacer, Diego? Yo lo estoy esperando. Le contaba a Diego que que tuve que meterme era una configuración y que yo lo tuve que pasar a manual para poderla hacer. Y por eso era que no me dejaba. Pero en otra sección te fue fantástico. Sí, pero tuve que volver a hacer parte de lo que hizo Diego cuando lo volví a hacer yo y ya solo le puse que lo utilizara manual y se pudo. Ah, bueno. Vamos a ver qué tal nos va. O sea que Diego sí medio te ayudó. Diego ya no va a querer ayudar. La edad vale mucho. La edad vale mucho, esa distancia generacional. Sí. Vale, chicos, porque ustedes saben muchas cosas que uno... Bueno, pero tú sabes más que yo. Yo, cuando empezó la pandemia, chicos, por correo, por audios, nunca en mi vida había oído el Meet, menos el Zoom y el Facebook Live. Ay, no. Pero utilizamos bien el Facebook Live, utilizamos bien el Classroom, el Zoom y el Meet que ha costado, pero ahí. Ahora ya no quiero presencial. Pero yo creo, sí. Creo que lo presencial es lo mejor. Clase de hoy, ¿vale? Que tuvimos que tratar de hacerla así porque no da tiempo a pasarla en una sola clase. En una sola clase presencial cuesta. No da más tiempo. En el segundo periodo, amigos, porque recuerden que no empezamos a las 7 en punto, porque el otro profesor está saliendo. Y tampoco terminamos a las 8:30 que digamos, porque varios, y yo lo entiendo, tampoco lo estoy reprochando, pero tienen que el transporte, el tema en la U es bien complicado. Entonces, bueno, pues, yo les entiendo. Ya vemos 46, Lick. Va, empezar, pues yo me voy a conectar. Para que no se atrasen los... Ajá. Bueno. Me repito, muy buena tarde a todos los compañeros, la licenciada Morales Cheu y mi persona, pues estamos preocupados del poco tiempo que nos pueda quedar y la clase tan extensa en la cual estamos el día de hoy. Entonces, hoy vamos a ver la propiedad, ese derecho real pleno de lo que hemos estado hablando de los bienes, de los derechos reales y de la primera clasificación, pues vamos a ver ahora qué es propiedad. Esto está dividido en dos partes. La propiedad, para poderla estudiar, hay que tratar de entender desde sus antecedentes
desde que se inició la propiedad y propiamente ya con las teorías modernas vamos a tratar de cubrir lo que el programa, lo que es propiedad en sí, las facultades del dominio, qué es el derecho de propiedad y la función social de la propiedad y cómo es que se establece esos límites y limitaciones de la propiedad. Entonces, vamos a ver. Entonces, estamos ahora en la pantalla ahí. Sí, Lick, perfecto. Sí, ¿verdad? Ahí estamos. Sí, calidad. Ahí cambia, ¿verdad? Ahí sí, ya cambió. Entonces, el día de hoy, pues vamos gracias ahí a las enseñanzas de Diego y todo, pues vamos a poder entender esto. La propiedad, pues, su origen etimológico es muy importante, viene de propietas, que al mismo tiempo es derivado de properium, o sea, lo que pertenece a una persona o es propio de ella. Esto antiguamente era el res mea est, en la cual significaba la cosa es mía. Esa identificación que se hacía entre el objeto y la propiedad, pero con un sentido de pertenencia, de a quién pertenece, de quién la tiene y de quién es. La cosa es mía. Esto al principio en lo que era lo romano no definía claramente lo que era propiedad al principio. Pero el punto de referencia lo constituyó la recepción en sí del derecho romano y el desarrollo que se dio a través del jus communi, o sea, el de la comunidad. Ya en la obra de Bartolo comenta en la ley Si Quis Vi de ese título de adquirenda posesiones del digesto, en el cual se planteaba lo que era el dominio, sin entender exactamente a qué se consideraba el dominio que tenía una persona sobre una cosa, sobre un bien y que lo consideraba como el propietas. La propiedad, en las primeras concepciones, entonces se dio con lo que es el mancipium, que era derivado del manus, que era la potestas o el poder que tenía una persona sobre las cosas, en el cual esta persona pues era el pater familia, tenía sobre las personas y sobre las cosas. Igualmente se dio el jus iutendi, que era el de usar. Posteriormente apareció el jus fruendi, el de percibir los frutos, el jus abutendi, de consumir y disponer, pero también al consumirlo y disponer, o sea, el que él podía decir qué hacer con esa cosa, se daba también la situación de abusar. El jus possidendi, que era de poseer, el alienandi, o sea, enajenar es vender, o sea, transmitir la cosa a otra persona. El jus disponende, que es el disponer, vamos a ver qué es en realidad, qué significa disponer. Y el et vindicandi, que es el reivindicar una cosa que se le ha quitado, que era suya, y reivindicarse para que vuelva a su poder. Como tal, la propiedad en el derecho romano, pues tenía sus características y al principio era un derecho totalmente absoluto, omnímodo, arbitrario e ilimitado, o sea, abutendi, que era esa arbitrariedad y limitación daba al abuso. Era un derecho exclusivo y no tenía intervención de terceros, y al principio era un derecho perpetuo, no había caducidad.
Ya en la evolución, propiamente en la Edad Antigua, al principio, para hablar de la propiedad, sin tomar en cuenta antes del derecho romano, se consideraba la propiedad como una situación religiosa. Era una deidad, o sea, algo divino. Esto, por acción divina, le correspondía al soberano y del soberano a los súbditos. Posteriormente ya se habló de la propiedad colectiva o tribal a través de esa comunidad primigenia, nativa u originaria, en el cual tal y donde nacían y donde se mantenía la gente, eran los dueños o les pertenecía cierta área, y estas áreas posteriormente eran distribuidas y a los jefes de familia. Ya posteriormente aparece el concepto de la propiedad familiar y se empezó a dar a través de lo que eran los clanes familiares, pero se notaba que con el transcurso del tiempo ya fue muy dificultosa la distribución dentro de esos clanes familiares, y entonces apareció la particularización de la actividad, ya era la especialización. Fulanos se dedicaban a ciertas actividades, hacían cosas específicamente, o sea que hubo una particularización de la actividad en sí. Ya recordando en el derecho romano, pues eran de dos, se daba la propiedad de dos formas. La quiritaria, que era el dominio del ex jure quiritium, en el cual el propietario quiritario, o sea, el ciudadano romano o peregrino, tenía relación con el ius commerci, que adquiría una cosa mancipio, o sea, que se podía estar dentro del comercio de acuerdo a algunos de los modos de adquirir, tal y como lo contemplaba el derecho civil romano. Ya la otra forma era la forma bonitaria o pretoriana, en la cual esta era reconocida y sancionada por el derecho pretoriano, y que estaba opuesto a la propiedad quiritaria, que reconocía y sancionaba el derecho civil. O sea que el propietario bonitario tenía la posesión y todos los atributos de la propiedad, el derecho de servirse de la cosa y de obtener sus frutos, pero a los ojos del derecho civil, él no era propietario, por lo tanto no podía emplear ningún modo de enajenación, o sea, un modo de transmitir la propiedad, y eso hacía que no fuera perpetuo y no caducara. Ya en la Edad Media, con la caída, ya a las puertas de la caída del Imperio Romano, pues los bárbaros, ahí ya se involucró la caída de Constantinopla, y el régimen de la tenencia de las tierras favoreció a la nobleza rural y estimuló mucho la servidumbre, o sea, ese derecho que de transmitirse a ciertas personas. Por ejemplo, yo tengo un terreno y necesitaba darle una servidumbre legal, de paso, un derecho a pasar por mi propiedad, pero sin aprovecharse de la misma, sin ser propietario de la misma. Ya en la Edad Media, pues el feudalismo, que era esa organización social, política y económica basada en el feudo que predominó en la Europa occidental en los siglos del siglo IX al XV. Se trataba de propiedades de terrenos cultivados principalmente por siervos, ¿verdad? Parte de cuya producción debía ser entregada como un canon, un arriendo, el arriendo de las tierras,
y en la mayoría de los casos era un pequeño noble el señor, y nominalmente que esta persona era leal al rey. Posteriormente, pues con el feudalismo, al existir ese tipo de organización, se daba una fiscalización judicial en el cual había la concesión y disfrute de un bien a cambio de un canon, y este canon, o sea, de un impuesto, y este canon iba a favor de la iglesia. Ya posteriormente, con la caída del Imperio Romano, pues se dio la protección por las invasiones de los bárbaros, o sea, de todos estos, tanto vikingos, musulmanes, magiares, etcétera. Ya en la Edad Moderna, el concepto de propiedad empieza a cambiar. Hay una hegemonía absolutista en el cual hay un poder real, y al decir poder real, es ese poder jurídico que se tiene sobre una cosa, poder real, del jus res, cosa. Entonces, acompañado del surgimiento de la clase burguesa, pues se da el nacimiento del capitalismo, la limitación del consumo y la liberación del afán de lucro. Ya se habla de la iniciativa privada y la competencia por los mercados. En la edad ya contemporánea se da la Revolución Francesa, en la cual denotaba un amplio concepto liberal de propiedad como un derecho subjetivo, en el cual, al ser el sujeto, o sea, el hombre, la persona, era libre y titular de un conjunto de derechos inalienables e imprescriptibles, o sea, que no se podían transmitir, e imprescriptibles, que no podían, prescribían con el tiempo. Entonces ya se dio la libertad individual y un derecho a la propiedad con esa persona. Al tener esa persona derechos y obligaciones, se le dio paso a lo que era la autonomía de la voluntad. Posteriormente aparecieron los contratos y se habló mucho de la personalidad. Esa Revolución Francesa, que era una revolución política burguesa, produjo principalmente reformas sociales, económicas y una abolición del feudalismo, en la cual ya debía haber una garantía de la propiedad privada, y con ello hubo un aparecimiento de los derechos humanos que constituyó realmente un referente político e ideológico. Esta evolución del derecho de propiedad llegó hasta lo que era el área industrial, en la cual había una transformación económica, social y ya tecnológica, encontrándose las transformaciones agrarias, cambios en la propiedad de la tierra. Ya hubo nuevos sistemas de cultivo, por lo tanto, un aumento de la población y un descenso de la mortalidad, pero una elevada tasa de natalidad, una expansión del comercio, existían innovaciones técnicas, apareció la energía hidráulica y las máquinas de vapor. Esto hace que se dieran revoluciones liberales, en la cual se le dio auge al sistema capitalista. Aparece la propiedad privada y hay un desarrollo de los medios de transporte. Con ello, obviamente, hay un desarrollo del comercio y de los mercados, y hay un éxodo del campo hacia la ciudad, existiendo como consecuencia o efecto del mismo un hacinamiento en las fábricas, con una asfixiante división del trabajo
especialización del trabajo posteriormente y en la cual la propiedad ya fue aglutinada en una forma masiva en el Estado. ¿Qué es lo que realmente nos va a justificar la existencia de la propiedad sin que al momento entremos que es propiedad? Esto fue importante. Ya vimos los antecedentes. Ahora, ¿qué fue lo que hizo que surgiera la naturaleza o se originara la propiedad? Y para ello, pues, hay tres teorías. Una teoría de la ocupación, que fue fundamentada en la apropiación primitiva de las cosas que no tenían dueño, o sea, de las res, cosas, nulios, cosas sin dueño. Esto explicaba el aparecimiento de la propiedad, pero no justificaba realmente su existencia. Entonces, surgió una nueva teoría en la cual dice, no, hay una teoría del trabajo. Y esta era derivada propiamente del trabajo como una recompensa al trabajo que uno hacía. Por lo tal, era una pretensión moral y jurídica al señorío de lo producido. ¿Cuánto produces? ¿Cuánto vas a tener? Y así se fue dando el concepto en la teoría del trabajo. Luego hay una tercera que dice, no ni de ocupación ni de trabajo, sino que la existencia de la propiedad se da en una teoría de la ley. El origen de la propiedad se debe encontrar en la ley, porque va a depender únicamente de la voluntad del legislador para hablar sobre lo que es realmente propiedad, ya que sin ley no va a existir ningún derecho. Y es la ley el verdadero fundamento del derecho de propiedad, y por eso es que fue consignada en las cartas magnas, o sea, en las constituciones de cada país. Ya en las teorías modernas se hablaba de la teoría de la personalidad, en la cual sostenía que el derecho de propiedad era la proyección del hombre encaminada a la conservación de su existencia, pero no realmente porque era parte de la personalidad, ya solo por el simple hecho de ser persona, tenía derecho a tener algo como propiedad. Estas le dieron bastante auge, pero se decía que se justificaba la propiedad, pero que fueran basadas en la utilidad o servicio que reportaran a la sociedad. Posteriormente, ya en el tiempo actual y tal y como se da en las manifestaciones ya en el tiempo moderno, pues la propiedad se fundamenta en esa triple manifestación, tanto humana como familiar y como social. Esto le dio mucho auge a lo que se llamó la función social de la sociedad, que vamos a ver. Dicho ello, ya vimos los antecedentes de cómo se origina la propiedad a través de esas teorías, tanto de la ocupación, del trabajo y de la ley, y esas teorías modernas. Decimos que es propiedad. Para ello necesito que me ayuden. Leamos el artículo 464 del Código Civil. No se me duerman, por Contenido favor. del derecho de propiedad. La propiedad es el derecho de Pues gozar. despacio. Acuérdense que propiedad. aquí es muy importante. Primero que nada dice contenido al derecho de propiedad. No dice definición. Sin embargo, lea pues.
Artículo 464, contenido del derecho de propiedad. La propiedad es el derecho de gozar y disponer de todos los bienes dentro de De los los límites. bienes, no de Ajá. todos. Dentro de los bienes, dentro de los límites y con la observancia de las obligaciones que establecen las Que leyes. establece, o sea, que propiedad es el derecho de gozar y disponer. Pero que yo puedo gozar y disponer, pero ¿qué es gozar y disponer? Ok, de los bienes, pero hay un derecho a la propiedad, pero hay límites y hay unas obligaciones que van a establecer las leyes, que son las límites y limitaciones, que no son lo mismo. O sea, que eso es derecho de propiedad ya dentro de una teoría moderna. Por lo tanto, el derecho, propiedad es un derecho. Y este derecho supone un pleno poder jurídico de lo que posee. Al decir pleno poder jurídico, estamos hablando de un derecho real. Y el derecho real es ese poder jurídico directo e inmediato que tiene una persona sobre una cosa y que lo hace valer frente a todos. O sea, que lo que yo poseo lo hago valer frente a todos. Y lo puedo emplear con el objetivo que yo desee. Por lo tanto, emplearlo con el objetivo que deseo es porque yo puedo disponer, pero aún no sabemos exactamente qué es disponer. Muchas definiciones se pueden encontrar sobre qué es propiedad. Sin embargo, al hablar de un derecho absoluto, hay una definición en la cual establece que es el derecho en virtud del cual una cosa, o sea, un bien, se encuentra sometida de una manera absoluta y exclusiva a la acción. ¿A qué acción? No hace hablar a qué acción, y entonces se supone que es a de gozar y disponer, y voluntad de la persona, es esa disposición. Por lo tanto, se dice que es un derecho absoluto y crea un poder absoluto capaz de limitar cualquier otro poder sobre la cosa. Si yo la tengo y soy propietario de esto, puedo limitarle a otro al decir que esto es de ello. Por lo tanto, el ejercicio del derecho de propiedad va a quedar total, única y exclusivamente subordinado a la voluntad del propietario. Si yo quiero, puedo disponer de ello, y si no, entonces el derecho de mi propiedad va a continuar. O sea que va a estar subordinado a la voluntad del propietario únicamente si yo quiero cambiar de ese tipo de acción. A través de la clasificación de los derechos reales y a través de las definiciones que da, pues uno puede establecer, y yo establezco una definición en la cual hago una comparación y tomo parte de lo que nos establece la norma y lo que nos establece la doctrina. Por lo tanto, le decíamos en la clasificación que los derechos reales se clasifican en tres: de goce y disposición, de mero goce y de garantía. Este derecho real ya dijimos que es el poder jurídico directo e inmediato que tiene una persona sobre una cosa y que lo puedo hacer valer frente a todos. Al decir de goce y disposición, entonces el derecho pleno de goce y disposición, lo único es la propiedad y sus formas especiales de propiedad. Cuando hablamos de propiedad nos estamos refiriendo a solo una persona, pero cuando hablamos de la forma especial de propiedad como copropiedad, sabemos que son dos
o más personas. La medianería, que es una pared que divide un predio de otro predio y que pues, a quién pertenece una parte a uno y a otra, o la propiedad horizontal, que es ese derecho a la propiedad que se da en los edificios al comprar ciertos apartamentos y en los cuales hay derecho a situaciones comunes. Como tal, entonces podemos decir que es el derecho real, o sea, el poder que tiene uno pleno de gozar y disponer. Aún no sabemos qué es gozar y disponer, pero si yo gozo y dispongo, tengo pleno dominio sobre la cosa. Gozar y disponer de los bienes en forma absoluta y exclusiva, pero respetando los límites que se refieren a que va a haber un límite hasta donde llega mi propiedad, hasta donde llega ese derecho, y las obligaciones que establecen la ley es que yo no puedo abusar de ese derecho. Todos estos límites y obligaciones obviamente van a estar enmarcados dentro del ordenamiento jurídico. En la propiedad, entonces, luego de saber qué es propiedad, el concepto de propiedad privada, desde el momento que hablamos de propiedad y privada, sabemos que hay presencia de normas de derecho privado y que estas están en un texto constitucional que es el resultado de una transformación de las constituciones modernas. A través del tiempo van cambiando las constituciones y se ha ido normando de diferente forma a lo que con respecto a lo que era propiedad, pero todas coinciden en que está el hombre como sujeto, hay una relación jurídica y en la relación jurídica hay un sujeto y un objeto. Los hombres deben poder tratar libremente sobre todo lo que les interese. Sus necesidades van a hacer que les acerquen, porque yo necesito entablar diferentes relaciones comerciales. Sus contratos se van a multiplicar, tanto así como sus necesidades. Entonces la propiedad privada va a ser el reconocimiento de la propiedad privada como un derecho del individuo para la satisfacción de su interés personal. La propiedad privada se va a considerar una atribución o prerrogativa del individuo que se afirma proviene del orden natural, entendido como aquel estadio en el que todos los hombres son libres e iguales por naturaleza, y así doctrinariamente lo dijo John Locke. Leamos para ello el artículo 39 de la Constitución Política de la República, por favor. Y para que veamos que estamos enmarcados en esas transformaciones de las constituciones. Bueno, entonces, por favor. Se garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana. Toda persona puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo con la ley. O sea, puede disponer. Si a usted le dice puede disponer, en este momento, ¿qué tiene usted por disponer? ¿Puedo utilizarlo libremente? ¿Puedo hacerlo libremente? Utilizarlo sí, pero al utilizarlo es gozarlo. Pero y disponer. Entonces, ahí hay que subrayarlo y entonces es necesario saber cuáles son esas facultades de dominio. Sigamos, está bien. El Estado garantiza el ejercicio de este derecho y deberá crear las condiciones que faciliten al propietario el uso, disfrute de bienes, de manera que se alcance el progreso individual y el desarrollo nacional en beneficio de todos los guatemaltecos. Ok. De todos los guatemaltecos. O sea que
aquí hay, eso no hay ningún problema. De ello, con la norma constitucional, hay una conexión entre la propiedad y la libertad, y esto es la función social del derecho de propiedad. Y esa función social del derecho de propiedad aparece vinculada con el principio de solidaridad. No dañar y sí beneficiar a la sociedad. La superación del egoísmo individualista ante la imposición de vínculos, que deben de haber límites y obligaciones del derecho de propiedad que tienen que ser observados por el titular en su ejercicio como propietario, con la intención de compatibilizar la satisfacción de sus intereses con los más generales de la colectividad. Leamos el artículo 40 de la Constitución. Le leo, Lic. Por favor. Expropiación. En casos concretos, la propiedad privada podrá ser expropiada por razones de utilidad colectiva, beneficio social o interés público, debidamente comprobadas. Un alto ahí. Entonces, debemos de subrayar que dice, en casos concretos, la propiedad privada podrá ser expropiada por el Estado, pero únicamente por razones de utilidad colectiva, uno, beneficio social o interés público, pero que estén debidamente comprobados. Siga, compañero. La expropiación deberá sujetarse a los procedimientos señalados por ley y el bien afectado se justipreciará por expertos tomando como base su valor actual. La indemnización deberá ser previa y en moneda efectiva de curso legal, a menos que con el interesado se convenga en otra forma de compensación. ¿Qué significa de curso legal? En moneda, ¿verdad? En dinero. Sigamos. Solo en caso de guerra, calamidad pública o grave perturbación de la paz puede ocuparse o intervenirse la propiedad o expropiarse sin previa indemnización, pero esta deberá hacerse inmediatamente después de que haya cesado la emergencia. La ley establecerá las normas a seguirse con la propiedad enemiga. La forma de pago de las indemnizaciones por expropiación de tierras ociosas será fijado por la ley. ¿Qué ley? A ver, ¿qué ley, compañera? Y ahí subraya, entonces, el decreto 529 del Congreso de la República, ley de expropiación, ¿verdad? Y ahí en esa ley nos hace entender que se expropia por utilidad o necesidad pública o interés social. Y para los efectos de esa ley, todo lo que tienda a satisfacer una necesidad colectiva, bien sea de orden material o espiritual. ¿Estamos ahí? Sí, ¿qué faltaba? En ningún caso el término para hacer efectivo dicho pago podrá exceder de 10 años. Muy bien. Entonces, esa es la función social del derecho de propiedad, en que la facultad de dominio ya no está integrada solamente por un poder de libre disposición, sino que también van a haber deberes y obligaciones y que puede haber expropiación, pero estas únicamente se puede dar por razones de utilidad pública. Así, por ejemplo, que van a hacer una carretera o hay que hacer un puente y hay necesidad de que le expropien la propiedad a alguien, pero no es solo quitarla, hay que pagarla, ¿verdad? Entonces,
todo eso se refiere al valor actual y con moneda de curso legal. Leamos el artículo 44. Derechos inherentes a la persona humana. Los derechos y garantías que otorga la Constitución no excluyen otros que, aunque no figuren expresamente en ella, son inherentes a la persona humana. ¿Verdad? O sea que debemos esos derechos inherentes a la persona, debemos respetarlos. Ok, hasta el momento todo bien. ¿Vamos entendiendo? Sí. Bueno, digo, derecho a la ciudad. Entonces, hemos visto a través del que hablamos de gozar, disponer, que yo tengo el dominio, que yo tengo el derecho sobre esta propiedad. Entonces, ese dominio que yo tengo sobre un bien, el dominio pues es el que se le atribuye a un titular en el cual va a tener todas las facultades que puedan ejercerse sobre las cosas y derechos que surjan del pensamiento humano, pero dentro de los límites que establece la ley. No puedo abusar de ese derecho de propiedad. Son manifestaciones de la plenitud general que va a constituir la propiedad. Pero, ¿qué es el dominio? Y el dominio es el poder físico que se ejerce sobre una cosa con la intención de manejarse como verdadero propietario de ella. Yo tengo el dominio, mire, esto es mío. Es esa posibilidad amparada del derecho de identificar una cosa corporal, o sea, que tiene cuerpo, que se ve, para obtenerla y tenerla y ejercer actos sobre ella que impliquen el máximo aprovechamiento de sus ventajas o utilidades. O sea, que es el derecho de usar, gozar y disponer de una cosa siempre que no se haga de ella un uso prohibido por las leyes. Entonces dice, ese dominio va a ser usar, gozar y disponer. Pero ¿qué es usar? ¿Qué es gozar? ¿Y qué es disponer? Entonces, esas facultades del dominio, entonces son de usar, o sea, de uso y disposición. Con el uso se da un aprovechamiento. Es el disfrute de los beneficios o frutos. Utiliza el bien y goza y aprovecha los beneficios o frutos. Eso es usar. Usar y gozar. Usar, utilización del bien, y gozar es el disfrute de los beneficios o frutos. Y la disposición, al hablar estricto sensu, es enajenar. O sea, que enajenar tiene la facultad de transmitir a su voluntad los bienes sobre los que él ejerce un derecho. O sea, yo puedo hacer, como dijo la compañera, puede hacer lo que ella que crea, pero con respecto a enajenar, o sea, transmitir. Al transmitir, usted puede vender, puede regalar, donar, permutar o abandonar si usted quiere, ahí lo deja. Enajenar y grabar. Y grabar es imponer una limitación sobre un bien a efecto de garantizar con este el cumplimiento de una obligación. Por ejemplo, yo quiero un dinero y me piden una garantía. Entonces voy a grabar un bien inmueble. O sea, voy a imponerle una limitación a mi bien inmueble con el objeto de garantizar el cumplimiento de una obligación. Y a eso se le llama hipoteca.
pero puede hacer que yo grabe un bien mueble con el objeto de garantizar el cumplimiento de la obligación, y a ello, si es un bien mueble, se le va a llamar garantía mobiliaria. Entonces, esta diapositiva es importante. Las facultades del dominio, del uso y la disposición, y la disposición es estricto sensu, es enajenar y grabar. Y el usar es utilizar y aprovechar. Cuando hablamos de los límites y limitaciones de la propiedad, o sea que ya es establecido la diferencia, el concepto, la definición clara de propiedad, en los límites nos estamos refiriendo a esas restricciones usuales, normales, a todo derecho de propiedad. O sea, hasta dónde debo de establecer, hasta dónde llega ese derecho de propiedad, hasta dónde llega mi propiedad. Y las limitaciones, que son las reducciones del poder del propietario en casos determinados. No puedo hacer cosas que abusen del poder y afecten a las demás personas. La diferencia nos va a aportar significativos efectos prácticos, puesto que al establecer yo los límites de hasta dónde llega normalmente mi derecho de propiedad, esto lo puedo invocar en la ley porque ahí va a estar establecido hasta dónde. Y las limitaciones, o sea, esas reducciones del poder deben de ser probadas. Leamos el artículo 473. Ya vamos a terminar. El Código Civil. Sí, por favor. Subsuelo y sobresuelo. La propiedad del predio se extiende al subsuelo y al sobresuelo, hasta donde sea útil al propietario, salvo disposiciones de leyes especiales. Salvo disposiciones de leyes especiales de que haya excavaciones o algo, pero usted, al tener un bien inmueble, tanto hacia arriba como hacia abajo, va a tener un límite. Y usted solo es dueño del subsuelo y sobresuelo. O sea que el suelo comprende la superficie terrestre donde va a estar su propiedad, hablando territorialmente. Y el subsuelo se trata de la parte de terreno que va a estar debajo de la superficie, pero hasta cierto nivel, hasta cierto límite. Y en los aires, el sobresuelo, lo que llamamos aires, consiste en la propiedad del espacio a partir de la propiedad del suelo. Ok. Las limitaciones de la propiedad pues van a estar establecidas también en la ley. Y estas pues van hacia lo que es el poder. Esas son prohibiciones de hacer, por ejemplo, excavaciones o construcciones que hagan perder el sostén al suelo de la propiedad privada. Estos están en el 474. Solo subrayelo y ahí lo tienen. Hay prohibición de construcciones cerca de paredes ajenas de copropiedades peligrosas. O prohibición de plantar árboles cerca de una heredad ajena sin guardar la distancia indicada por la ley, que pueden ser de 2 a 3 metros. En el 475 está el deslinde y el amofonamiento, o sea que todo propietario tiene derecho a obligar a los vecinos, propietarios o poseedores al deslinde y al amojonamiento, o sea, establecer hasta dónde llega su propiedad
y poner conforme a lo que uno guste, ya sea vallas, setos, a través y en donde uno pueda establecer claramente hasta dónde llega su propiedad, y a partir de ese no puede construir nada que le afecte a la persona, a la otra, a las demás personas. Por ejemplo, también en el 476 está la obligación de cerrar el fundo. Una finca también se le denomina en derecho fundo o predio. O sea que es cerrar el fundo, es establecer hasta dónde llega la finca, o sea, dónde llega el predio. Y este derecho, el fundo es una propiedad inmueble que se compone de una porción delimitada de terreno. Por lo tanto, tiene la obligación de cerrar su fundo del modo que lo estime conveniente, ya sea con setos y todo, con lo que ya habíamos establecido o con lo que disponen las leyes y reglamentos municipales. Salvo los derechos de servidumbre, como por ejemplo, una que le establece que debe dar una servidumbre legal de paso, que es ceder un pequeño terreno, un pequeño paso para que transite las personas, pero siempre y cuando sea por razones de utilidad pública y que no, ese predio al cual se le va a dar la servidumbre no tenga salida a la vía pública. Esas figuras las vamos a ver específicamente. También construcciones cerca de edificios públicos. No se pueden plantar cerca de las plazas fuertes, fortalezas y edificios públicos, sino que sujetándonos a las condiciones exigidas en los reglamentos respectivos. Igual con las servidumbres, como ya les dije, legal de paso o de pasar el predio por donde pasa los desagües o los acueductos de agua. Construcciones no permitidas, como nadie puede construir a menos de 2 metros de distancia de una pared ajena o medianera, o sea que la medianera que divida una propiedad con la otra, aljibes, pozos, cloacas, letrinas, acueductos, hornos, fraguas, chimeneas, establos, ni depósitos de agua, ni de materias corrosivas, sin construir las obras de resguardo necesarias y con sujeción a cuantas condiciones se prevengan en los reglamentos de policía y de sanidad. Ahí están en el 479. Tampoco prohibición de actos que dañen la pared medianera, o sea que establece vamos a ver exactamente qué es la medianería. La medianería separa un predio de otro predio, pero eso no quiere decir que si es una pared medianera, o sea que es mitad de uno y mitad del otro, no se puede abandonar, hacer basureros o etcétera. O sea que debe de haber algo salubre dentro de esas limitaciones. Siembra de árboles, derecho a exigir que se arranquen los árboles y las ramas, siempre y cuando amenazaren la seguridad de las construcciones. Aquellos árboles que molestan las raíces, ¿verdad? Entonces hay que, todo eso tiene mucho que ver con la separación. Y las ramas que caen sobre propiedad vecina, también, y si hay frutos, pues los frutos serán a donde caigan los frutos, y no tiene por qué reclamarlos la persona de cuyo
árbol lo tenga en su propiedad, pero las ramas hayan invadido la propiedad ajena. Obra peligrosa, igualmente no se puede establecer una pared medianera en lugares en donde pueden ocasionarse daños a la propiedad de las otras personas. Todas estas límites y limitaciones, pues deben de haber algún modo de defensa o alguna acción protectora. Y las acciones protectoras del dominio son esos medios de defensa, son 3. Hay una acción reivindicatoria, que procede cuando un tercero de forma indebida se apropia de un bien. Entonces debe demostrarse que su titularidad dominical, o sea, de la titularidad del dominio, y eso lo tiene que tener a través de algún documento, a efecto de que con la acción reivindicatoria se recupere el mismo. Y eso está en el artículo 468. La acción publiciana, pues consiste en el derecho que se dispensa a quien detenta un bien, poseedor de buena fe y con justo título a través de un tiempo, y que él no tiene ningún documento que realmente lo considere propietario, pero como de buena fe y con algún justo título, o sea, algo que le hubieran podido y que pueda demostrar que es de él, pero que con eso no pueda llevarlo a inscribir al registro de la propiedad, pues él pueda solicitar a través de la usucapión, que eso también lo vamos a ver. Entonces hay esa acción como medio de defensa publiciana. Y por último están los interdictos, que estos interdictos solo proceden respecto de bienes inmuebles, pero que de ninguna manera van a afectar las cuestiones de propiedad ni de posesión definitiva. Estos interdictos pues están establecidos en el artículo 249 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ahí nos establece que los interdictos solo proceden respecto a bienes muebles y van a ser los interdictos de amparo, de posesión o de tenencia, o de despojo, o de apeo y deslinde, o de obra nueva o peligrosa, tal y como establecimos con los casos que fuimos viendo en las imágenes de las obras peligrosas. No podrá rechazarse la demanda por las circunstancias de haberse denominado equivocadamente el interdicto. Por ejemplo, que la persona no sabía y puso que era un interdicto de apeo y de linde, que es de marcar su propiedad, y realmente era de obra nueva o peligrosa, etc. Entonces, en tal caso, el juez debe resolver de acuerdo con las normas del interdicto que proceda para restituir las cosas al estado anterior por lo que se haya hecho la demanda. Ahí les dejé los artículos del contenido del derecho de propiedad. Ahí está la definición de propiedad, el abuso del derecho, el 465, que es muy importante y que nos establece ya a sabiendas de cuáles son los límites y las limitaciones. El propietario en ejercicio de su derecho no puede realizar actos que causen perjuicio a otras personas, y especialmente en sus trabajos de explotación industrial. Él está obligado a abstenerse de todo exceso lesivo a la propiedad del vecino. Este artículo 465 es muy importante. Y el siguiente, el que sufre o está amenazado con un daño porque otro se exceda o abuse en el ejercicio de su derecho de propiedad, o sea, con esas limitaciones, puede exigir que se restituya
al estado anterior y que se adopten las medidas. El 467, vuelvo a insistir, la expropiación forzosa, y el 468, la defensa de la propiedad, o sea, esa acción reivindicatoria. La reivindicación, el artículo 469, nos establece claramente, y subráyalo, el propietario de una cosa tiene el derecho de reivindicarla de cualquier poseedor o detentador, o sea que situación si es que es suya. Y los bienes de interés histórico y artístico, que son muy importantes. Bueno, como ven, el tema es muy extenso, pero preferimos que fuera por virtual, porque explicarlo realmente en forma presencial siempre nos lleva dos clases por lo menos. ¿Alguna pregunta? Puchica, todo estuvo muy bien y por eso recibí tantos aplausos. Por lo menos estuvo bien la presentación, Diego. Sí, Lick, se dio todo bien. Ya veo, ya me enseñó algo, me enseñó usted. Lick, yo tengo una duda. ¿Sí? Digamos que yo tuviera un vecino y él hace su estufa con leña y me cae todo el humo a mí. Sí, hay que ver a qué distancia y eso es lesivo para, entonces usted puede establecer y solicitar que se haga todo lo concerniente para que no hay que hagan ¿cómo le llaman a las cosas para derivar el humo? Chimenea. Chimenea. Muchas gracias. Ya de tantos que ya se me... Sí, El pero aunque... 459 podría utilizar, digamos. Exacto. Sí. Pero aunque estén las dos paredes, como dice usted, si tengo mi pared yo y tiene su pared el vecino, también tengo que reclamar. Sí, es que mire, pues vamos a... Esa van a ser, es una forma especial de propiedad. Ah, bueno. Después de ello vamos a ver, ya ahorita vimos la propiedad. ¿De cuántas personas estamos hablando del titular? ¿En propiedad de cuántas personas? De una. ¿De una? Una. Yo soy propietario, pero cuando son dos o más, hablamos de copropiedad. Entonces, esa es una forma especial de propiedad. Vamos a ver la copropiedad en la siguiente y vamos a ver la medianería, que es una pared, un seto, y a ver a quién pertenece la pared y todo. Y también la propiedad horizontal. Sí, Floridalma. Bien, licenciado, gracias. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Me surge también una duda. En el caso de que está mi pared y dentro de mi terreno, pues yo tengo un árbol, pero caen las ramas a un paso de servidumbre. O sea, yo voy a botar mi árbol de este lado, pero quedaron unas ramas de ese lado. Ahí, Sí. ¿cómo se procede? Tengo que quitar ¿Quién dio la servidumbre? Su terreno. mi terreno, digamos. Entonces, cae ahí, cae al lugar donde estaba espacio público, ¿sí? Entonces, ahí corresponde el fruto que cae al que caiga, lo que esté dentro de su propiedad, sí es suyo. Ah, muy bien. O sea, pero Sí, si es mi ahora responsabilidad. es diferente. Ahora es diferente. Si yo tengo una casa y planto aguacates o naranjas, ¿va? Y el aguacatal va dando y se va sobre la propiedad, sobre su propiedad.
y caen los aguacates. ¿A quién pertenecen los aguacates? A mí, porque... ¿A usted? Pero es que eso es lo irónico, ¿vale? Porque si son frutas, así los Sí, agarro. pero eso, por eso dice, yo no puedo abusar de la propiedad del otro, de la otra persona. Entonces lo que tengo que hacer es cortar las ramas. Podar las ramas por el lado del vecino. Exacto. Que no le produzca afecte, problemas. ¿no? Ahora, todo lo que cae, ahora sí, y si cae basura, ¿qué le va a decir él? Le va a reclamar que, mire, me está, por favor, pode, va. Ese es el 483, ¿vale? Gracias, Link. Ese es el, sí. Estamos ahí en el ramas que se caen sobre propiedad vecina. Por eso se los puse en la diapositiva, ¿verdad? Y ahí está claramente, puede reclamar que se corten en cuanto se extienda su propiedad. No que lo quite todo, pero sí que se corte lo que cae sobre su propiedad. Ya si cae, como decía mi amigo, yo primero veo vos, porque si es aguacatal, mejor que porque ahora 10 pesos cuesta un aguacate. 10 quetzales. ¿Verdad? Bueno. Entonces, muchas gracias por la paciencia y porque tuvimos que darla el sábado. El esfuerzo es de todos, tanto de la licenciada como de mi persona, y lo principal es el esfuerzo de ustedes. Muchas gracias y nos vemos en la clase presencial cuando veamos las formas especiales de propiedad. Así que tengan buen fin de semana y muchas gracias. Ahí vamos a subirla a la plataforma, vamos a subir la clase. Muy amable, Liz. Muchas gracias. Gracias. Feliz tarde. Dios. Adiós,